¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una explicación que claramente muchos de vosotros estáis esperando. Muchos me habéis preguntado qué es el stroke. El stroke es algo que realmente no está muy bien explicado en casi todos los vídeos que yo he podido encontrar por YouTube, y hemos decidido hacer este vídeo en concreto porque considero que esto es una parte sumamente importante y fundamental, sobre todo a todas esas personas o aquellas personas que quieren dedicarse al mundo del tatu, y especialmente a aquellos que quieren dedicarse a hacer realismo. El stroke es una parte súper fundamental del proceso de tatuaje. ¿Por qué? Porque va a dictar mucho el resultado que vamos a obtener en la piel. Claramente hay muchos más parámetros que afectan al resultado, que en su conjunto y la sumatoria de esos mismos hace que el resultado pueda ser o bien más óptimo o menos, pero en este vídeo vamos a centrarnos en saber lo que es el stroke, los diferentes tipos de stroke que tenemos, cómo yo los catalogo en stroke bajos, medio o alto, y cuál es el uso correcto de los mismos a nivel práctico. El vídeo de hoy os he creado esta diapositiva. Lo primero que podéis ver en general es, bueno, los tipos de stroke. Aquí he agrupado también los recorridos de la aguja y su impacto en el trazo, stroke cortos, stroke medio, stroke largos, pero en fin, lo que yo quiero decir es que no existe realmente un stroke mejor o peor, sino el stroke adecuado a cada parte del cuerpo o a cada zona en la que vamos a trabajar. ¿Cuál es lo primero que deberíamos saber? ¿Qué es el stroke? El stroke es la longitud total del recorrido de la aguja. Suena raro, ¿verdad? Vale, pues no os preocupéis porque lo voy a explicar de una forma mucho más visible. En este caso tengo una máquina, esto es una Injecta. He elegido específicamente esta máquina porque esta máquina me va a permitir mostraros de una forma mucho más práctica cómo funciona realmente el stroke, ¿vale? Y qué es exactamente. En este caso tenemos la Injecta, como he dicho anteriormente. Le he quitado la tapa de aquí para que claramente podáis ver dónde se ubique el stroke. En este caso tenemos el motor está ubicado en esta zona y el stroke está conectado aquí, ¿vale? En este caso podéis ver que el stroke es una pesa, ¿vale? Que va girando en forma circular, y lo único que va a determinar o cambiar respecto al número de stroke o el número de peso que tenga es el recorrido. ¿Qué es el recorrido? Es cuánto de largo tiene que oscilar la varilla según el peso que tenga el stroke, ¿vale? A mayor peso, mayor o más largo es la longitud del recorrido que sigue la aguja. O sea, digamos que el círculo que hace cada vez es más grande a medida que subimos el stroke. Eso se traduce a una salida mucho más lenta de la aguja, ¿vale? O sea, digamos que a mayor stroke la aguja va a salir y entrar de forma mucho más prolongada. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a hacer pasadas muy largas, claramente no vamos a obtener el resultado que queremos, se nos van a ver ciertos escalones porque el stroke es alto. ¿Y qué pasa, bro? Escucha, tengo ya disponible la masterclass de microrrealismo a grises. Cómo construyo un retrato muy pequeño, acumulando muchísima información sin llegar a romper la piel y sin llegar a sobresaturarla. Esto es lo que todo el mundo está buscando ahora mismo, sobre todo para generar piezas muy pequeñas, ¿vale? Pero muy atractivas sobre la piel. Si quieres saber cómo yo genero este tipo de piezas y cuáles son mis trucos y toda mi metodología, lo único que tienes que hacer es entrar en la página web de Mastering y acceder al curso. Cuando el stroke es muy bajo, por ejemplo un stroke de 3,2 sería pues igual más o menos la misma configuración. Seguramente la pieza o bien tiene un tamaño menor o tiene el mismo tamaño pero el peso es menor, ¿vale? Eso va a indicar que como pesa menos va a tener mucha mayor facilidad de movimiento. Por lo tanto, la longitud que va a seguir va a ser mucho más corta y la salida de aguja va a ser mucho más repetitiva. O sea que va a salir mucho más rápido y se va a esconder mucho más rápido la aguja dentro del tip. Vale, chicos, una vez sabemos dónde está ubicado el stroke y cuál es el funcionamiento que hace, que al final sabemos que es un movimiento circular, ¿vale? En este caso es un movimiento circular porque la máquina es rotativa, ¿vale? Rotativa quiere decir que lo que va a hacer es que va a rotar, ¿vale? El motor es direct drive, por lo tanto va a pegar de forma continua. Vale, tenemos en pantalla cómo yo agrupo los strokes, y se ve claramente que yo, por ejemplo, lo agrupo en strokes cortos, stroke medio, stroke largo. Los strokes cortos de 2.5 a 3.2, ¿vale? Y la aplicación realmente de un stroke bajo en la piel es básicamente sumar capas de una forma más progresiva sin tener que llegar a romper. Digamos que un stroke bajo hace que tú puedas producir capas en la piel sin tener que llegar al punto de saturación de forma urgente. Por lo tanto, digamos que puedes controlar de una forma mucho más fácil el trabajo que estés haciendo, pero llegas un poco más lento al punto máximo de saturación. Con un stroke medio es como la mitad entre el stroke
largo y el stroke corto. Aquí tenemos mucha mayor versatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si tenemos un stroke medio, tanto podremos alcanzar niveles altos de saturación como sombras bastante suaves. Aquí lo único que va a variar es la configuración que hagamos de nuestra propia mano. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento que hagamos nosotros mismos. Si queremos que no pigmente mucho, pues no vamos a profundizar tanto, y si queremos que pigmente más, pues vamos a profundizar. Esto es sumamente guay para técnicas, por ejemplo, estilo Chicano, estilo Black and Gray, donde vamos a trabajar con sombras diluidas y queremos crear muchas capas. Este tipo de stroke medio nos permite trabajar este tipo de piezas de una forma muchísimo más fácil, que teniendo un stroke bajo nos costaría en algunos casos llegar a saturar mucho la piel, porque no vamos a llegar, y teniendo un stroke alto, pues en algunos momentos no nos va a permitir hacer sombras suaves. Por lo tanto, este stroke en concreto es el stroke recomendable para todo tipo de trabajo. Claramente, si tenemos 3 tipos de stroke, pues va a ser mucho más fácil la aplicación del mismo. ¿Por qué? Porque digamos que nunca vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajo respecto a la máquina, y la máquina va a poder trabajar para nosotros. Eso es lo más fundamental de saber esto. Por último, tenemos el stroke largo, que claramente son strokes que son sumamente importantes para zonas de hiperextensión, o sea, ya sean por ejemplo lo que son los codos, lo que son las rodillas. Ahí la piel se estira bastante, por lo tanto muchas veces tenemos un stroke medio que no nos permite llegar al punto máximo de saturación, que esto se puede traducir al final a mayor rotura de la piel, ¿vale? Porque al final vamos a tener que aplicar una presión extra por parte de nosotros respecto a la misma, básicamente porque al tener un stroke bajo o un stroke medio no vamos a poder llegar al punto máximo, o nos va a tener que al final estirar muchísimo la piel para que la aguja termine entrando. Saber esto es sumamente importante, saber cuál es el funcionamiento de un stroke, cómo funciona, qué es exactamente, dónde se encuentra incorporado, y luego saber que tenemos stroke corto, medio y largos, y esto va a hacer que al final el trabajo sea pues muchísimo más ameno y mucho más fácil para nosotros a la hora de trabajar. Pero bueno, yo ya he llegado a este punto, sabéis perfectamente la información que tenéis que saber para que veáis de forma práctica qué resultados obtenemos aplicando un stroke bajo. En este caso sería un stroke de 3,2, tenemos un stroke de 3,8 y tenemos un stroke de 4,5. Vamos a hacer una práctica en la cual os voy a mostrar trabajando con el mismo voltaje, mismo movimiento de la mano, misma tinta y mismo número de pasadas en la piel, qué resultados obtenemos. Nos vemos en la práctica. Vale, chicos, para la práctica vamos a realizar 3 degradados con igual movimiento de la mano, mismo número de agujas, misma tinta y mismo número de pasadas. ¿Qué es lo único que va a variar aquí? El stroke. Vamos a utilizar un stroke de 3,2, un stroke de 3,7 y un stroke de 4,5. Y al final del vídeo vamos a ver el resultado que obtenemos realizando este tipo de práctica con los valores que he dicho anteriormente iguales, solamente cambiando el stroke, para ver cómo afecta esto al resultado. El voltaje que vamos a utilizar en todas las máquinas es un voltaje de 7. Primera pasada. Vale. Vamos para la segunda. Un poco más larga. En este caso vamos a hacer 5, ¿vale? Esta es la número 4 y vamos a hacer ahora otra más larga. Vamos a pasar a la máquina de 3,7. Primera pasada. Segunda. Tercera. Y la última. Vamos a pasar ahora al stroke largo de 4,5, mismo voltaje de 7.
Primera pasada. Vamos haciendo ya la tercera. Cuarta. Y la última. Vamos a limpiar bien para ver el resultado que hemos obtenido. Vale, chicos, lo primero que podemos apreciar en pantalla claramente es que a mayor número de stroke, con mayor facilidad vamos a llegar al punto máximo de saturación. Hemos hecho el mismo número de pasadas, hemos hecho 5, 5 y 5. Este se encuentra menos saturado, este un pelín más saturado y este un poco más. Entonces ya vemos de entrada, haciendo la misma repetición, bajo los mismos valores que he dicho anteriormente, cómo podemos encontrar un punto de saturación mayor debido al stroke. También cabe decir, aunque no se aprecia muy bien en pantalla, que a medida que el stroke va aumentando, la separación de los puntos también va a aumentar, ¿vale? En este caso, aquí se ven unos puntos más juntos, aquí se ven unos puntos un pelín más separados y aquí ya se ven un poco más separados aún. Y eso es debido a que el recorrido de la máquina, a medida que el stroke es más alto, pues la longitud es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí por cada X golpeo que hace, o sea, digamos que golpea de forma reiterada en mayor número de ocasiones, con una menor profundidad, se repite un poco más el número de repeticiones en la piel, o sea, digamos que a medida que el stroke va subiendo, el número de repeticiones en la piel va disminuyendo respecto al mismo voltaje, porque estamos hablando de parámetros específicos, o sea, estamos hablando de que estamos trabajando a 7 de voltaje. Entonces, aquí claramente, a medida que el stroke va a aumentar, pues la separación de los puntos que va a dejar en la piel va a ser mucho mayor. Pero bueno, aquí no termina todo, o sea, esto simplemente es un paso más, esto es el stroke, ¿vale? Dentro del tatuaje en sí, existen otras X cantidad de parámetros que van a afectar directamente el stroke. Vale, chicos, y una vez dicho esto, aquí la pregunta sería, ¿dónde aplico yo el stroke en las zonas del cuerpo? Pero eso ya te lo dejo para el siguiente vídeo.